Hola, hola, espero que todos se encuentren bien y que tengan una semana fabulosa. En el día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Esto es un proyecto que le estoy haciendo a mi esposo y estos son unos stickers que van a ir en los calipers del carro. No sé si usted está familiarizado con eso, pero los que conocen de carros saben a qué yo me refiero. Estos stickers van a ser de vinil, pero es un vinil resistente al caliente para que duren un poco más, obviamente. Aquí tengo ya todos los diseños. Voy a hacer, estos son para los calipers de la parte de atrás del carro y estas son para los dos de al frente. Obviamente, estos son para un Lexus. En la parte de al frente, los calipers de la parte de al frente son más grandes, más anchos. Los de la parte de atrás, obviamente, son más pequeños. Por eso es que tengo dos sizes diferentes. Y voy a printear estos por si acaso. Si a mi esposo no le gusta esto para la parte de atrás porque no hay mucho espacio, pues él puede instalar estos dos. Esto es un sticker que pues, le voy a hacer aparte para que él lo quiere poner en otro sitio. Pero aquí tengo los sizes. Lo hice 5 inches, o sea 5 pulgadas de largo. Y solamente, esto realmente lo que cogí la medida fue el de largo, no de ancho. De ancho no me preocupa tanto y no llega ni tan siquiera a 1 inch. Realmente lo que me preocupaba era de largo. Y yo cogí la medida, fui a los calipers, cogí la medida y esto fue lo que me dio. Voy a hacer, usted lo puede hacer un inch un poco más grande, pero mi esposo no lo quiere tan grande tampoco. Esta fue la medida que decidimos. 5 inches de largo y de ancho solamente 0.883 inches. Ni tan siquiera 1 inch. Casi, pero no tan, no llega a 1 inch. O sea, 1 pulgada. Y este lo hice cogí la medida y solamente me cabe uno de 2.5 pulgadas de largo y de ancho 0.45. Eso fue lo que pues, cogí. Pero este definitivamente puede caber, pues cabe en una de las áreas del caliper. Solamente lo hice de 1 inch. No me preocupe de ancho porque nuevamente va a caber. Y nuevamente no llega ni tan siquiera a 1 inch de ancho. Yo lo que hice fue que subí estas imágenes a mi Cricut Design Space. Como pueden ver, yo encontré pues, varios logos de Lexus y etcétera. Algunos me los envió ya mi esposo, que él encontró en el internet y me los envió. Y yo pues obviamente pues traté de imitar lo mejor que pude. Y pues son blancos, el vinil es... realmente como usted ponga esto, del color que usted lo ponga, no importa. Voy a ponerlos en negro para que usted pueda observarlos mejor. Pero van a ser, el vinil que voy a usar es blanco. Pero en este caso, para que vean, vamos a ponerlos en negro por ahora. Usted va aquí a donde dice upload y usted puede subir pues el logo que usted desee. Usted va donde dice imágenes y usted lo puede poner aquí. Ya yo lo tengo, así que voy a seguir. Voy a ponerlos para atrás blanco. Solamente para yo, para mí. Así que, pero esto es lo que vamos a hacer. Así que ahora sí, vamos a ir, después de esta pequeña introducción, vamos a ir a Make It. Y solamente antes de eso voy a recordarles que todos los materiales que yo uso están aquí abajo del video en la descripción. Si a usted le interesa adquirir cualquier cosa, estas personas no me están pagando por esto, pero son link afiliados, usted me ayuda a la misma vez para poder seguir haciendo videos. Así que voy a ubicarlos aquí antes de cortarlos, no imprimirlos porque la Cricut no imprime. Pero aquí vamos a ponerlos que tengan suficiente espacio. Perfecto. Ahora después que ya tenemos esto aquí, usted no tiene que hacer mirror, o sea, no tenemos que ponerlo en modo espejo
porque esto es vinil de pega. Le damos continuar. Perfecto. Ahora, y yo lo que voy a escoger es el Premium Vinyl. Disculpen. Usted obviamente si no lo tiene en favorito, usted lo puede buscar aquí en donde dice Browse All Material. En mi caso, ya yo lo tengo en favorito. Y usted si lo quiere poner en favorito, le da la estrellita que le sale aquí. ¿Ves que le salen unas estrellitas? Usted lo puede, pues, darle a las estrellitas. Y aquí pone lo que esté buscando de material. Pero en mi caso, este es el que yo voy a usar. No necesito ponerle más pressure. O sea, no necesito ponerle más presión a la cuchilla. Y aquí le dice que esta es la cuchilla que vamos a necesitar, que es la normal Fine Point Blade. Es la normal que viene con nuestra máquina. Si usted no la tiene puesta, le invito a que lo haga en estos momentos. Y vamos a ir allá para ver qué vamos a hacer. Aquí tenemos lo que vamos a usar. Vamos a usar este vinil, el papel transfer para poder transferirlo de este vinil aquí para poder pegarlo. Necesitamos una herramienta para, pues, sacar lo que no queramos del vinil y nuestra tarjeta para poder pegarlo. Así vamos a empezar poniendo nuestro vinil. Yo trato de ponerlo lo más pegado posible. Otra cosa que quería decirle es que yo vi este vinil y lo vi muy finito. Yo cogí y cambié la presión de la cuchilla, la puse en less, o sea, menos presión. Porque yo siento que va a traspasar el vinil. Así que vamos a prender aquí, vamos a ver qué pasa. Pero por ahora vamos a dejarlo así y a ver si corta. Ya terminó nuestra máquina, vamos a ver cómo nos fue. Acompáñenme aquí. Ya puedo ver que algunas áreas se subieron, pero vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver cómo nos va. Ustedes no van a ver la versión larga, van a ver la versión corta, pero ya puedo ver que va a ser pues un pequeño problema sacarle todo el exceso de vinil. Así que vamos a tener que ir poco a poco. Pero con la magia de la edición, ustedes no van a ver el proceso completo porque se van a aburrir esperando que yo termine aquí. Así que los veo cuando termine de sacar todo el exceso que no necesito. Aquí está el primero, ya saqué lo de encima. Ahora voy a coger las letras entre medio. Ok, listo. Ahí ya saqué el exceso de todo. Me tomó muchísimo tiempo. Literalmente el problema de este tipo pues, del sign es que tiene una línea bastante finita y obviamente pues el papel tiende a romperlo un poco. Pero ya está todo sacado, así que vamos a poner todo en el papel transfer. Perfecto. Ahora por último yo le paso un poco de esto por encima. Esto es para asegurarme de que pegue. Disculpen. El papel es tan finito que no sé si ustedes pueden notar, pero hay algunas áreas que el papel literalmente traspasó. Ustedes pueden imaginar. Pero esto es un papel especial, que no es que voy a seguir utilizándolo para otras cosas, pero asegurarnos que tengamos todo bien pegado. Y ahora lo que voy a hacer es cortar.
Aquí está esto es un sticker que va a poner en otro lado. Y esta es la parte de los calipers. Perfecto, so aquí están ya todos los stickers ready para instalar. Ya el pinto de los calipers están pintados, así que él lo que va a hacer es poner solamente el sticker. Y listo, súper sencillo. Perfecto, mire qué bonito quedó. Usted puede hacer lo mismo en el suyo. Nuevamente asegúrese de coger sus medidas y usar el vinil correcto, pero mire qué bello quedó. Ahora si usted prefiere puede echarle pues el clear coat que se recomienda y queda perfecto. Perfecto, wow, quedó súper chévere. De verdad que sí. Por eso es muy bueno que cojan las medidas para saber exactamente, si usted lo va a hacer obviamente usted mismo, que coja las medidas. Pero quedó súper chévere. Si les gustó este video, denle like, compártalo porque me ayudan muchísimo y sobre todo, Dios les bendiga.